Buenos días, queridos alumnos del cuarto año de secundaria. En la clase de biología del día de hoy vamos a abordar un tema muy importante referido a los seres vivos. Todos los seres vivos nos parecemos porque tenemos ciertas características comunes. Por ejemplo, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. También tenemos otras características similares, pero en general vamos a hoy día desarrollar de todas esas características comunes algunas de las más importantes que el día de hoy nos interesa. Para esto primero tenemos que saber qué es la materia viviente, ¿no? ¿Qué es la materia viviente? Porque hay materia no viviente, como por ejemplo las rocas, la luz, el agua, etc. Pero la materia viviente se diferencia por algo fundamental. Porque es una materia muy organizada, altamente organizada, que tiene vida. Además, que pasa una serie de procesos de selección, de evolución. Entonces, esta materia viva no es cualquier materia, es una materia viva altamente especializada, que, lógicamente, tiene muchos procesos internos. Entonces, vamos a aprender el día de hoy varias características de esta materia viviente, que es común a todos los seres vivos. Por ejemplo, tenemos la característica llamada organización. ¿En qué consiste la organización? Es cuando todas las especies están organizadas, están determinadas por su ADN, una característica particular, como su tamaño, por ejemplo. Están ya con un plan predeterminado. Por ejemplo, una palmera. Una palmera tiene un crecimiento determinado. No va a crecer de manera infinita hacia arriba. No, tiene una organización definida, ¿cierto? O un conejo. Un conejo está determinado, está organizado para crecer en un determinado tamaño. Una hormiga, de igual manera. Es decir, todas las especies están organizados para una determinada forma y tamaño. Nadie puede crecer como se dé la gana, porque ya está determinado en nuestra estructura. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente característica, el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? De repente lo hemos escuchado. El metabolismo son una serie de reacciones químicas dentro de nuestro organismo. Son procesos que ocurren dentro de nuestro organismo. Vamos a explicar brevemente en qué consiste esto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comes un pan, ya empieza las primeras reacciones químicas. Estas reacciones químicas o van a requerir de energía o van a eliminar energía. Pues bien, esto lo llamamos fase de metabolismo. Hay dos fases de metabolismo, una que se llama anabolismo y otra que se llama catabolismo. Anabolismo viene de análisis, de síntesis, de formación, ¿no? De asimilación. Es decir, de partículas pequeñas o sustancias sencillas van a formar sustancias más complejas. Y para eso se requiere de energía. Entonces, ese es el anabolismo. El catabolismo es lo contrario. Es cuando sustancias complejas se van a ir desdoblando en sustancias más sencillas y van a liberar energía. En la digestión del ser humano
ocurren esos tipos de fases de catabolismo y anabolismo. Siempre, ¿para qué? Para que pueda los alimentos y todos nuestros sistemas funcionar de manera correcta. Pasemos ahora a otra característica común de todos los seres vivos, que es la locomoción. La locomoción está relacionada con el movimiento, con el desplazamiento de los seres vivos. Todos los seres vivos realizan una determinada locomoción. Animales, plantas, microorganismos, etc. Por ejemplo, los animales, tenemos las aves, ¿cierto? Que vuelan. Otros saltan, otros corren como el caballo, etc. También los insectos que están volando. También tenemos unos microorganismos que se mueven por cilios, que son unos pelitos para que se desplacen rápidamente ante un peligro. O en las plantas también. Las plantas también ejercen movimiento. Si es una planta, el viento los mueve. O interiormente en sus células. Muy bien. Ahora pasemos a la irritabilidad. ¿Quién de ustedes no se ha irritado alguna vez? ¿No? Irritado viene de reacción frente al medio ambiente. El medio ambiente tiene estímulos, ¿no? Tiene estímulos. Por ejemplo, la luz, el calor, la presión, ¿no? Son estímulos que el cuerpo recibe y frente a eso reacciona. Las plantas reaccionan y también los animales. ¿Cómo reaccionan las plantas y cómo reaccionan los animales? Un ejemplo bien así común en muchos jardines, quizás ustedes lo han visto en sus casas o en su barrio, cuando ustedes caminan y no se han percatado, es una plantita llamada girasol. ¿Por qué le han puesto ese nombre? Porque gira de acuerdo al sol. O sea, reacciona al calor del sol, a la luz del sol. Eso se llama tropismo, ¿no? Hay tropismo positivo y tropismo negativo. Tropismo positivo cuando reacciona hacia la luz. Negativo cuando huye de la luz. Por ejemplo, la raíz. La raíz crece hacia abajo, huye de la luz. En cambio, el girasol gira de acuerdo al movimiento del sol. Esa es la forma como la planta reacciona. Se llama irritabilidad. Reacción a un estímulo, en este caso a la luz. Pero en animales, ¿cómo reaccionan los animales? Los animales reaccionan por los órganos de los sentidos. Si, por ejemplo, tú estás planchando y en un momento la plancha te toca, haces una reacción rápida. Una reacción rápida. Eso está determinado por los sentidos. O sea, sacas la mano ante el peligro. También, si viajas al Polo Norte y sabes que hace frío, ¿cuál sería tu reacción? Llevar un polo, un abrigo, porque sabes que va a hacer frío. Esa es una reacción en los seres vivos. O por ejemplo, un venado. Un venado está en peligro y viene el cazador, que es un tigre, y está acechando. Pero el venado tiene sentido para poder advertir el peligro. Entonces en su cerebro está pues el sonido de los pájaros, el viento, el ruido, que ellos van grabando para detectar el peligro y puedan huir. Esa es la irritabilidad en los seres vivos. Pasamos ahora al crecimiento, que seguramente también ustedes lo han escuchado esa palabra. El crecimiento se refiere al aumento de la masa de nuestras células. En el caso de los niños, están en continuo crecimiento. Los jóvenes, mucho más aún. Entonces, las plantas y animales están en constante crecimiento. ¿Cómo crecen? Veamos un ejemplo. La planta tiene la raíz y la raíz va creciendo a través de esta puntita que está acá y va hacia abajo, ¿no? Va creciendo. Cada planta crece hasta un límite determinado de acuerdo a su especie.
igual el tallo y las demás partes. En el caso de los animales, ¿no? Y en los seres humanos, las células se van multiplicando, van creciendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo vemos en algunos animales, es de la cola de una lagartija, por ejemplo, sus técnicas. Pero es muy sensible, y a veces cuando le han caído chapar por la cola se ha roto. Acá está, se ha roto la cola. Y el animal se escapa, por supuesto. Sin embargo, esta parte que ha perdido, con el tiempo comienza a regenerar. Las células se comienzan a multiplicar, como ustedes están viendo, y regenera la parte que le falta. Esa es la propiedad de algunos animales de un crecimiento rápido que se llama la regeneración. Entonces, el crecimiento es parte innata de los seres vivos. Muy bien. Pasamos ahora a la reproducción. También es un tema muy importante porque sin la reproducción, las especies y la vida, de hace miles de años, no hubiera sido posible. O sea, la reproducción es un proceso que permite que las especies perpetúen sus descendientes, ¿no? Es importante que todas las especies puedan perpetuar, o sea, tener descendencia, tener crías, tener hijos. Porque esto permite que la especie siga habitando la Tierra. Pero este proceso de reproducción tiene dos clases, asexual y sexual. La asexual es cuando solamente requieren de un progenitor. Por ejemplo, una célula madre da origen a células hijas iguales. Por ejemplo, nuestra piel. Si ustedes vean de su mano, la parte superior, van a ver que hay bastantes células, ¿sí o no? Y esas células continuamente se están renovando. Cada mes se están renovando, ¿no? Se mueren y nacen cada mes. O cuando te cortas las uñas van creciendo poco a poco, te cortas, no requieren de dos progenitores, o sea, ni de hembra ni de macho, crecen nomás. Y crecen por una reproducción asexual. O con el pelo te crece. El pelo te crece y te va cortando. ¿Por qué crece el cabello? Porque son reproducción de tipo asexual. En cambio, el otro tipo, la otra clase de reproducción se llama reproducción sexual. Cuando requieren de dos progenitores, macho y hembra. Un ejemplo muy claro es el óvulo y los espermatozoides que se unen y forman un nuevo ser en el caso de los animales. Esto es muy importante porque permite que la especie pueda perpetuar su descendencia. Finalmente tenemos la adaptación. La adaptación son cambios que pueden ser lentos o pueden ser rápidos, pero ocurren a través de muchos años, en la cual las especies van siendo seleccionadas. Los más débiles van muriendo, los más fuertes se van quedando. En estos cambios ocurren muchas mutaciones. ¿Y por qué mutan? ¿Por qué van cambiando? Es porque responden al cambio del medio ambiente. Por ejemplo, si ha ocurrido, un terremoto o una era del hielo y ha ocurrido una desgracia, algún desastre natural, los seres vivos se van adaptando poco a poco, ya sea para poder sobrevivir. Un ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, en los animales. No todos los animales en sus patas son iguales, se diferencian, porque algunas están adaptadas para nadar y en sus patas, en sus dedos, tienen una membrana, como en el caso del pato, que le permite nadar.
O en las aves que tienen alas, son adaptaciones. Este caso es de las aves que sus patas tienen garras para poder coger sus presas, como por ejemplo el águila o el cóndor, ¿no? Y en el caso de las plantas, tenemos el cactus, que es una planta que se ha adaptado a vivir en zonas áridas, donde casi no hay agua, de mucho calor, pero se ha adaptado porque en el tiempo, en la estación, donde hay un poco de humedad, un poco de agua, ellos absorben esa humedad y lo guardan para todas las épocas de sequía. Entonces, la adaptación es un proceso de cambios a través de miles o millones de años, de todos los seres vivos, que nos vamos adaptando, ¿no?, para poder sobrevivir, y en la cual sobreviven los más fuertes. Este es, alumnos, todo lo que es la materia viviente y sus características. Finalmente, les dejo un video para que puedan ustedes seguir aprendiendo, seguir reforzando sus conocimientos, y en estos tiempos del coronavirus, recomendarles que sigan las recomendaciones de los científicos y de las autoridades para prevenir esta pandemia. Saludos, gracias.